Hola, bienvenidos a este espacio maravilloso. Hoy estoy con una invitada muy especial y este video, esta entrevista que vamos a compartir el día de hoy es muy especial porque todas las personas que invito a este espacio, a mi canal, tienen una historia muy importante por ser contada. Creo que la historia de todos es importante, pero muchas veces nos cuesta hablar de las situaciones difíciles. Espero que ya hayas visto también nuestras anteriores entrevistas hablando acerca de depresión, acerca de maltrato femenino, y hoy nos tiene aquí un tema muy especial y es la ansiedad. A partir de la pandemia se han ido incrementando todos los diagnósticos con respecto a salud mental. Y justamente vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy. Tengo una invitada muy especial, alguien que aprecio mucho, que admiro por lo que ha ido logrando y que he tenido la fortuna de acompañar en su camino, en su proceso. Ella es Jenny Urrego. Quiero presentárselas y hoy nos va a estar acompañando contándonos su historia desde los ataques de pánico, crisis de ansiedad, hasta superarlo y encontrar un balance en su vida. Así que con ustedes aquí les tengo a Jenny. Bienvenida, Jenny. Hola Andrea, hola a todos, buenos días. Pues antes que nada, de verdad, agradecerte de corazón esta invitación para poder compartir mi experiencia con todo el tema de la ansiedad y pues también poder ser luz para otras personas que yo sé que muchas están pasando por este proceso. Claro que sí, ese es el principal objetivo que tenemos hoy, que puedan verse sin importar en el punto, en el proceso en el que ustedes se encuentren, con respecto a la historia que Jenny nos va a contar, que es la historia de su vida. Jenny, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de quién eres. Bueno, yo vivo en la ciudad de Bogotá. Soy mamá de dos niños, de una niña de 8 años, un niño de 4, felizmente casada, tengo un esposo maravilloso. Bueno, trabajo, soy microbióloga de profesión, de la cual pues todavía estoy ejerciendo. Y también a través de todo este proceso de crecimiento personal he tenido otras formaciones adicionales. Me formé como terapeuta en biosanación emocional en la escuela de Andrea. Soy instructora de yoga. Soy también, me estoy formando como guía de meditación y como coach emocional. Y también estoy trabajando todo el tema de FT Tapping para formarme como facilitadora de tapping. Claro que Entonces, sí. eso ha sido todo por ahora mi formación en esta área. Bueno, que ya igual nos vas a contar de cada una de ellas como qué te aportó y de qué forma también puede servir a otras personas. Ujú. Jenny, me gustaría que nos fuéramos al inicio de esta historia y empezáramos con cómo fue tu experiencia y cómo empezó ese camino con el tema de ansiedad. Hoy que ya digamos que estás en otro momento, cuando uno mira en retrospectiva, es mucho más sencillo darse cuenta que de pronto desde el momento en que uno lo reconoció, no es cuando inició, sino mucho antes. Entonces me Ujú. gustaría que habláramos de cuándo aparece el diagnóstico y un poco más atrás. Bueno, el diagnóstico aparece a principios del año pasado. ¿M? Realmente, o sea, diagnóstico como tal, pero todo el tema empezó hacia finales, no, como hacia mediados, más bien del 2020, cuando estábamos en, pues todo en plena pandemia. El hecho de estar aquí, de tener un cambio abrupto en nuestras vidas acá, en nuestra dinámica familiar, el tener a dos niños pequeños aquí en pleno desarrollo de crecimiento, tenerlos aquí encerrados, yo iniciando un trabajo nuevo, eh, y pues estar todos aquí Jenny, encerrados en perdón, te contra. interrumpo. ¿Qué edades tenían tus hijos en ese momento? La niña tenía 5 años y mi hijito tenía 10 meses, 11 meses.
cuando inició pandemia. ¿Mm? Y yo inicié un trabajo justo ese lunes antes de que nos encerraran. Yo empecé ese lunes y el fin de semana siguiente nos encerraron. Entonces fueron como muchas cosas como que confluyeron ahí. Y bueno, tratamos de organizarnos con mi esposo, de explicarle sobre todo a la niña grande cómo era el proceso, qué era lo que significaba la pandemia y todo eso. Bueno, y empezamos con nuestra dinámica. Pero ya llegó el momento en que todo se nos empezó a acumular. Entonces, pues el tema de no tener a alguien que nos ayude aquí con las cosas de la casa, mi mamá nos ayudaba mucho con el tema de los niños. Bueno, entonces yo empecé a sufrir de mucho estrés. Empecé a comerme las uñas y empezó a caérseme el cabello. ¿Mm? Muchísimo. Tenía huecos en el cuero Ujú. cabelludo del estrés. Y pues creo que el detonante más grande fue un día que, bueno, algo pasó acá con la niña, como que regó la comida, algo así, y yo exploté. Sí, eso es como cuando la olla express explota con todo y sale todo a volar. Así me sentí yo ese día. Me volví, mejor dicho, como la loca de la casa. Grité, tiré cosas, grité a los niños, grité a mi esposo, mejor dicho, enloquecí total. Y ya cuando me calmé un poco, mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? O sea, si tú no eres así, ¿sí? O sea, como que, ¿qué Mm. pasó? Y bueno, pues ella pues me puse muy mal y yo decía, no, no sé, o sea, me siento muy abrumada, me siento muy mal. ¿No? Y me dijo, bueno, hay que mirar qué hacemos, pues hay que buscar ayuda o algo. Bueno, y así pasó el tiempo, no mucho. Y una compañera del trabajo, un día teníamos una reunión y me dijo, oye, te ves terrible, te ves tan mal, ¿qué te pasa? O sea, así virtual teníamos la reunión. Entonces yo como que me desahogué. Yo dije, no, mira, me siento así, ya sabes, estoy abrumada, cansada, no sé qué. Y entonces ella me dijo, yo estoy estudiando esto. Me dijo, biosanación emocional, si quieres yo te puedo ayudar, te puedo dar terapia. Me dijo, pues yo no me he graduado, sería como unas prácticas. Y yo le dije, mira, pues no sé de qué me estás hablando, no tengo idea de qué es eso, pero pues si tú crees que me puede ayudar, yo aquí me ofrezco, me regalo. ¿Mm? Y empezamos terapia con ella. Y fue muy bonito porque, bueno, la primera, digamos, como sesión con ella, me habló del inconsciente, de cómo funciona, o sea, yo como cero en eso, y yo como que muy interesante. Y una de las primeras cosas que cuando ella me dijo, bueno, pero cuéntame qué es lo que pasa, entonces yo le decía, no, es que mi hijo pequeño yo ya no lo aguanto más, o sea, el chiquitico. Le dije, no hace sino llorar todo el día, pataletas todo el día. Le dije, y a mí eso me está desesperando, o sea, eso me está enloqueciendo, yo ya no puedo más con eso. Sí, le dije, ya a veces ni lo soporto. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Me puso la ley del espejo con él. Me dijo, vas a hacer la ley del espejo con él. Y bueno, me dio las preguntas, todo. Me dijo, pero hazlo en un momento de conciencia, no sé qué tal. Ese día acosté niños y todo, y me puse a hacer eso en la noche, así como en mi total privacidad. Para mí, ese día fue un clic brutal, ¿m? Porque el darme cuenta de que mi hijo, sobre todo el niño, estaba como canalizando más bien o como reaccionando a todas esas emociones que yo tengo. ¿M? Y para mí fue un clic muy grande porque yo como que siempre lo juzgué, va a sonar feo y me pueden decir que yo era una mala mamá, lo que quieran, ya no me importa hoy en día, pero si yo no me hubiera dado cuenta por eso, yo no hubiera hecho ese clic de decir, es que no es él, soy yo. ¿M? Y para mí ese ejercicio de la ley del espejo fue supremamente revelador porque darme cuenta que la llorona era yo, la pataletosa era yo, Jenny, me la gustaría revoltosa era yo. que les contaras un poquito de en qué se basa. Pues yo sé que, bueno, en el canal van a encontrar también, digamos que más recursos con respecto a todo esto, pero para los que están en este momento escuchando la entrevista, viéndola, eh, ¿qué, cuál es la base y qué fue lo que para ti cambió en ese momento? La base de ese ejercicio. La base de ese ejercicio es básicamente tomar a una persona, en este caso mi hijo, y ver qué me gusta de él, qué no me gusta de él y cómo eso está en mí. Básicamente ese es el Esa es la base. fundamento del Perfecto, me ejercicio. encanta el ¿No? resumen. Sí, así es.
Eso es, exacto. Entonces, bueno, hay preguntas obviamente que no te gusta y que te gusta. ¿Mm? Entonces, cuando yo hice sobre todo las preguntas que no me gusta de él en ese caso, entonces, no, es que llora mucho, es que es muy chillón, no hace caso, no, sí, o sea, como que todo lo negativo, la lista, ta, ta. Y cuando ya llegó a la pregunta, y bueno, ¿y cómo está eso en ti? O sea, cuando yo llegué a esa pregunta, ¿y cómo está eso en mí? O sea, coge cada una de esas cosas y ver cómo está eso en mí. No, para mí eso fue desgarrador, ¿sí me entiende? O sea, fue Mm, darme cuenta que yo no expresaba mis emociones, que yo me las reprimía, que yo vivía en un mal genio todo el tiempo, en un estrés todo el tiempo, en una irritabilidad todo el tiempo, y pues que obviamente él simplemente me estaba mostrando como es un espejo, por eso se llama la ley del espejo, es como un reflejo, o sea, él te está mostrando todo lo que tienes que trabajar, ¿sí? Y después lo hice con mi hija, después lo hice con mi esposo, bueno, después hice el ejercicio con otros y darme cuenta que yo tenía que trabajar en eso mucho. Y cuando yo le mostré ese resultado a Milena, que es mi compañera del trabajo y pues también es terapeuta, ella me decía, pues ahí está la respuesta. Vamos a trabajar en eso. ¿Mm? Vamos a empezar a trabajar en eso. Y comencé a trabajar mi proyecto sentido. ¿Mm? Entonces ese fue como otro de los grandes ejercicios que hice con ella. Y bueno, me dio también todo el cuestionario, el proyecto sentido y todo, y darme cuenta, ir armando poco a poco ese rompecabezas y decir, bueno, ¿de dónde vienen todos estos niveles de estrés, de ansiedad? Pues yo ahí todavía no sabía que era ansiedad, ¿sí? Pero Milena pues fue la que me dijo, ¿no será ansiedad lo que tienes? Pues porque el comerte las uñas, el que se te caiga el cabello, ahí yo todavía no tenía ataques de pánico, todavía no, pero sí vivía como muy, así, como ujú. Muy muy tensa, reactiva. muy Bueno, a real. mí me parece muy importante que vayamos también puntualizando algunas cosas para las personas que nos están acompañando. Y es primero, ¿cómo empezó esto? O sea, hay un cambio abrupto, o sea, que para todos fue impactante, pero además la responsabilidad, pues porque digamos que como madres también tenemos un espacio donde trabajamos, otro donde somos madres, otros donde somos esposas, pero fue como que todo se unió en el mismo espacio y ya no tenías ningún tiempo como para estar contigo, para que incluso uno se queja a veces hasta del tráfico, pero es un momento donde de pronto no me hago cargo de nadie. Sí, me hago cargo de mí, voy yo, sea en el bus, en el carro, en la moto, en lo que sea, pero voy yo solo y no debo estar haciéndome cargo de alguien. Ese cambio, entonces, para que a medida que nos vas escuchando vayas reconociendo qué situación em, de un cambio, digamos que muy impactante, se generó. Segundo, esos indicadores de comerse las uñas, la caída del cabello, además que bueno, a todos se nos cae, hay momentos donde se nos cae más o menos, pero cuando ya uno dice que es huecos, o sea, eso ya es otra historia, ¿sí? Y tercero, la reactividad, que muchas veces, o sea, tú no eras consciente de todo esto, pero si no hubiera habido ese momento donde tiraste cosas, pues estoy segura que antes ya venían pasando otras cosas y que uno dice, ¿y qué le estará pasando a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, a mi hermana, a mi amiga? Porque la veo como que le pregunto y cualquier cosa ya de una vez se salta, ¿sí? Porque está tan irritable. Entonces, esos serían como esos primeros indicadores. Bueno, continúa con tu relato, Jenny, por favor. No, así es. Entonces, en efecto, todo ese resumen, yo en el momento no sabía o no conocía que esos eran indicadores de que algo estaba pasando en mí, ¿m? Así como lo acabas de decir. El proceso cuando empecé con Milena, bueno, entonces todo el tema del proyecto sentido, de todo esto, de empezar a reconocer, conocí el tema de las heridas de la infancia, que tampoco las conocía, y hacer el test y bueno, y reconocer como cuál era mi herida, que en mi caso fue el rechazo, y bueno, y si mi papá y mi mamá me están escuchando, no lo tomen a mal, no es un rechazo consciente, sino inconsciente, y pues por muchas Ujú. situaciones que ellos tuvieron en su, pues antes de que yo naciera incluso, pues se van a ver reflejadas ahí. ¿M? Bueno, ahí quiero Entonces, hacer una aclaración porque sé que
puede ser que lleguen también personas nuevas a este video puntual y digan, bueno, ¿y el proyecto sentido qué es? Ujú, El proyecto sentido es todo lo que queda programado en el inconsciente de la persona desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, que es una ujú, etapa determinante para la vida del ser humano. Entonces, ahí quedan programadas muchas cosas como la aceptación, el merecimiento, digamos que la capacidad de acción y las emociones, digamos que básicas o basales del ser humano. Entonces, cuando Jenny dice, bueno, mi terapeuta Milena me empezó a mostrar todo esto, ahí ibas reconociendo qué cosas a lo largo de ese proceso. ujú. Entonces ahí empecé a reconocer muchas cosas que me quedaron marcadas. ¿M? Entonces, una de ellas es ese rechazo como inconsciente, pues por la situación que mis padres vivían en ese momento cuando yo fui concebida, digámoslo así. Ujú, También reconocí muchas cosas respecto al tomar acción, ¿m? Que todavía hoy en día estoy trabajando en esos aspectos. Reconocí pues también algo muy bonito y es como reconocer la historia de tus padres también, ¿no? Saber quitarse un poquito como ese velo del juzgamiento y la crítica hacia ellos, de culpabilizarlos de pronto de cosas, sino reconocerlos desde el amor, ¿sí? Aceptarlos desde el amor y decir, ok, pues es que esa era la vida que ellos tenían en ese momento con su nivel de conciencia, con las herramientas que tenían, con el conocimiento que tenían, y pues hicieron lo mejor que pudieron, cada quien desde su punto de vista, desde su conciencia. Y el poder reconocer eso también me sirvió a mí mucho empezar a ver a mis papás de otra manera, ¿m? Aceptarlos, reconocerlos, ser más compasivos con ellos. Y ahí también me di cuenta que yo no era compasiva conmigo misma. Y eso ujú, también fue algo que yo trabajé mucho para superar todo este tema de la ansiedad. O sea, darme cuenta que la perfección que venía de mi papá y el control que venía de mi mamá, y estas dos cosas se juntaron y fue ahí donde yo reconocí que eran como las causas raíces de mi ansiedad, ¿sí? Porque yo quería tener todo como perfecto, o sea, que todo fluyera así, o sea, es que no te puede salir una línea y yo, Jenny, no me puedo claro. equivocar, o sea, tiene que Claro, ser y en el momento en el que llega pandemia y todos para la casa y la claro. niña, el niño, el esposo, el trabajo, el desorden, claro. Claro, todo voló. O sea, esa línea o ese checklist que yo tenía como el paso a paso que todo tenía que hacerse tal cual, ¿no? Pues obviamente nunca se llevó a cabo. O sea, todo era un caos. O sea, todo tocó cambiar, las dinámicas, todo, claro. Entonces, para mí, el perder el control sobre muchas cosas y la frustración también, al sentir que no muchas cosas me salían bien y más que juzgar a los otros, me juzgaba muchísimo a mí misma, o sea, Ujú, me daba un palo, o sea, pero duro, ¿sí? O sea, un látigo que me hacía sangrar la espalda de lo duro que me daba. claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no me permitía cometer errores. O sea, mi perfección era a tal punto que si yo cometía un Ujú. error, para mí era muy frustrante y entonces me echaba la culpa, me trataba súper mal y es que eso debía, y yo por qué no hice esto y por qué no hice lo otro y bueno, y todo el tema del juzgamiento y la crítica. Bueno, para que Dar- vayamos también agregándole a el cambio, a esos indicadores, ahí aparece entonces el control, el perfeccionismo, la exigencia, la autocrítica, para que vayamos entendiendo también, si yo no tengo ningún problema de ansiedad y tengo estos comportamientos y no los trabajo oportunamente, pues ya sé hacia qué camino me estoy dirigiendo. Jenny, a mí me gustaría que fuéramos al punto donde aparecen los ataques de pánico, porque yo creo que muchas veces para las personas es, digamos que medianamente tolerable tener ansiedad sin Ujú. reconocerla hasta que aparecen los ataques de pánico. Bueno, entonces los ataques de pánico comenzaron el año pasado, como como te decía, como en febrero, marzo, no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos hacia ese tema. Y fue a raíz de que
pues cometí algunos errores en mi vida personal con mis hijos, como de tratarlos mal, de empezar a reconocer que muchas de esas cosas que ya había hecho en pandemia, así como de gritarlos, de pronto decirles palabras hirientes, nunca llevé a los maltratos físicos ni nada de eso, pero sí como un inconscientemente decirles cosas y empezar que mis hijos empezaran a ver reflejado eso. Yo empecé a entrar en pánico, ¿sí? Empecé como a echarme ese látigo y cada vez que yo decía, no, mi hijo está actuando de esta manera, claro, es que es por mi culpa, porque yo lo rechacé, sobre todo con mi chiquito. O sea, yo digo que para mí Tiago ha sido mi maestro y yo se lo digo así de frente y yo le he pedido perdón a él de rodillas porque sé que cometí muchos como errores con él, el rechazarlo literalmente, o sea, decirle, quítate de acá, o sea, no te quiero ver, me fastidias, me molestas, no quiero tenerte acá. Cuando antes de conocer todo esto, cuando él era muy chiquito y estábamos en el tema de pandemia y ver mucho tiempo después que eso empieza a aparecer y ver como sus reacciones y tú decir, no, esto es por mi culpa, su agresividad, entonces ya estaba en el jardín, entonces empiezan a llegarme las quejas, que es que el niño es agresivo, que es que el niño no hace, es que el niño Mm, sí hace. Y empiezo yo a entrar en pánico, porque yo dije, le dañé su vida, ¿sí me entiendes? ujú. Y para mí eso fue, pues cada vez que había una situación aquí en la casa con él, yo entraba en pánico y se me empezaban a dormir las manos, se me empezaban a dormir los pies, se me iba, o sea, era una cosa rara, se me iba el aire, pero a la vez se me aumentaba como el ritmo respiratorio, Sí, eh, me daba mareo, me daba vómito, me daba diarrea. O sea, la sintomatología física era muy difícil. Y la primera vez que me dio un ataque de pánico fue el día de sus cumpleaños, ¿m? Que estábamos en un parque, pues fuimos como a un parque y todo, y ver que también la familia como que te critica, que es que el niño no hace caso, es que el niño mira cómo es que el niño escupe, es que el niño pega. Yo esa noche entré en pánico. Yo me acuerdo que estaba ahí jugando con él en un parquecito y fue la primera vez que sentí como ese vacío en el estómago, como esa sensación física tan fea. Y ya después, obviamente, cada vez que pasaba algo con mi hijo, se fueron como exacerbando esos síntomas. Y cualquier cosa me ponía alterada. Entonces yo escuchaba una noticia, no sé, en la radio o algo que hablaba de cualquier cosa, de asesinatos, de maltrato a niños, y yo de una vez, cualquier cosa negativa, de inmediato me disparaba los niveles de ansiedad y los ataques de pánico. Entonces, pues yo ya estaba en la formación, ya estaba de hecho haciendo la formación contigo. sí, Y era el bueno, inicio de la formación. era el inicio de la formación, bueno, también obviamente aprendí muchas cosas. Empezamos ya las prácticas con las compañeras, ¿m? Y pues el poderme abrir con ellas de una manera más honesta, sin pena, sin decir, mira, es que yo la embarré en esto, es que yo hice esto, es que yo cometí este error, y empezar a trabajarlo. Pues puedo decir que en un momento eso hizo que se incrementaran, ¿sí? Pero ya después de un tiempo entendí por qué, ¿sí? Porque de pronto yo uno en el momento diría, no, pero me está haciendo más daño que bien, pero realmente no. Ya después de un tiempito logré entender que es que eso es como cuando uno limpia la casa, ¿sí? O como cuando uno hace un trasteo, o sea, como que quiero una nueva vida, ¿cierto? Quiero una nueva vida. Y eso yo lo tenía claro. Y dije, bueno, esto es como hacer un trasteo. Mm. Vamos a empezar a desordenar todo, a empacar, a botar lo que no sirve, a dejar lo que sí sirve. Y claro, yo estaba en ese trasteo, ¿sí? Estaba haciendo eso. Entonces, obviamente el revolcón emocional fue muy grande, fue muy grande para mí. Pero yo puedo decir que en ese revolcón emocional, el punto, así como también otro de mis puntos de quiebre durante la formación, fue cuando vimos todo el tema del transgeneracional. Porque recuerdo mucho esa clase, cuando Sí, tú me nos acuerdo hiciste yo hacer el también de esa clase. ejercicio de hacer el árbol genealógico y, bueno, entender los que son dobles,
dobles de experiencias, de vivencias, de todo esto. Y el darme cuenta y cuando logré hacer algunas llamadas con mis padres y todo, enterarme de secretos que yo no sabía, hasta ese día me Ujú. enteré, o sea, que yo era así como ahí en el celular, como, wow, como así, de la familia. Pero sobre todo cuando hice ya a conciencia el ejercicio de mirar con quiénes era doble, ver que con mi abuela paterna, con mis hermanos, yo era dobles. Y mis hermanos también han tenido temas de ansiedad, los dos. Más que todo mi hermano el que me sigue. Mi hermano el que me sigue lleva 20 años o un poco más Mm. sufriendo temas de ansiedad. Y mi otro hermano las tuvo hace algunos años, pero digamos que él también logró como superarlos rápidamente. Y el darme cuenta que cuando yo hablé con mi papá, y yo dije, bueno, yo lo intencioné, cuando intencioné el árbol, lo intencioné con el tema de la ansiedad y bueno, de una enfermedad que hay en mi familia que es muy recurrente, que es la artrosis y la artritis. ¿Mm? Porque yo decía, yo no quiero tener eso. Y más que en las mujeres es donde más se ve. Entonces, cuando llamé a mi papá y empecé a hablar con él, pues me enteré de muchas cosas y cuando él me dijo, es que su abuelita sufría mucho de los nervios, ¿sí? Y ella estuvo en psiquiatra y estuvo medicada y todo eso. Y pues yo no sabía eso porque pues realmente mis abuelos murieron cuando yo era muy niña. Entonces pues yo no conocía eso, Esa historia. esa historia. Y saber que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuela, se suicidó, ¿no? Tu Entonces uno bisabuela. dice, Ujú. empieza a notar todos esos caos y uno, ok, ¿sí? Ok, bueno, ahí vienen las raíces, también saber el tema de mi historia familiar de mis abuelos, de por qué ellos fueron desplazados por la violencia, llegar a una Ujú. ciudad acá como Bogotá, ellos eran campesinos, netamente campesinos, y llegar aquí a la ciudad con una mano atrás, una adelante con sus muchachitos chiquiticos, a un sitio donde no conocen a nadie, y todo, pues yo digo, pues ¿cómo no le va a dar ansiedad? Dios mío, ¿sí? Claro, obvio, no era una situación sencilla para nadie. Para nadie, uno pues ahora que uno es mamá, uno dice con sus hijos pequeños, o sea, Ujú. y pues en esa época que eran muchos, no sé, tengo como 8 tíos, ¿sí me entiendes? O sea, eso eran un montón. Entonces, claro, llegar y uno entender esa historia, decir, bueno, con razón, ¿sí me entiendes? Con razón, mi abuela desarrolló todo este tema de la ansiedad, con razón, mi papá, pues, digamos, fue criado desde el perfeccionismo, Desde la desde el exigencia. exigencia, pues que pues, también mi abuelo, pues también muchas cosas ahí, pues entre temas como de pareja con mi abuela. Bueno, fueron muchas cosas para mí, pero lo que te puedo decir es que para mí ese día para mí fue desgarrador. Yo me acuerdo que yo lloraba, o sea, no Sí, sé, yo tengo que contar, porque es que Jenny no lloraba. Jenny solo parecía como que le hubieran abierto una llave y salía y salía y salía y ella seguía haciendo, escribiendo, hablando y esto parecía, era como una llave permanente y era como, es que ahora entiendo, pero o sea, ella seguía haciendo el ejercicio porque en ese módulo nosotros hacemos pues un taller porque a lo que yo siempre los invito es que biosanación emocional no es solamente una metodología, sino también es una forma de vida. Entonces yo tengo que vivirla. Y en ese momento, pues para ese momento ya se han creado vínculos muy estrechos entre todos los miembros de la formación, porque uno conoce cosas que no conoce ni de su familia. Entonces ahí ya cada uno está muy enfocado en lo suyo y entonces hay un momento donde van compartiendo, donde se van haciendo preguntas y hubo muchos, ese momento de la formación en la promoción de ustedes, que esa es la 14, ¿no? ujú, Fue un momento como célebre porque ahí fue cuando muchos entendieron y conectaron muchas cosas, se dieron cuenta de secretos, o sea, entendieron la relación de su historia con lo que estaba pasando. Porque aquí no solo es como, ay, ya entendí el secreto que tenían, no, es como esa historia, esa carga que está ahí guardada, se relaciona profunda y directamente con lo que yo estoy viviendo. Porque entonces, y aquí para los que nos están acompañando, es entender, ok, yo vivo desde la perfección, desde la exigencia, desde la culpa, desde el no querer equivocarme, desde el sentir que nunca lo que hago es suficiente y además fíjense que el rol de mamá
era lo que había activado los ataques de pánico, como darme cuenta que yo no estoy cumpliendo como con lo que podría o con lo que debería como madre. Y se encuentra con la historia de una madre que pasó por situaciones muy difíciles y además otra madre que sintió que no podía con la vida y acabó con su vida. Entonces ahí es cuando todo cobra un orden y entendemos por qué a nivel inconsciente yo siento que esto es tan pesado y tan difícil. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento para ti, Jen? Bueno, entonces sí, como tú lo dices, ese día para mí fue otro antes y otro después y hasta físicamente lo manifesté mucho, o sea, ese día tuve muchísima diarrea, vómito y esa semana estuve súper mal físicamente, o sea, mal, me sentía enferma, sí, pero el poder reconocer toda esa historia fue doloroso, pues enterarse uno de tantas cosas, pero a la vez fue muy bonito como el poder conectar de dónde, por qué viene la ansiedad, de dónde viene la artrosis, la artritis, ¿sí? Esa carga de la culpa que era como lo que a mí más me tenía por el piso. Y cuando uno entiende todos estos temas y tú lo sabes, el ego, o sea, la arma más poderosa del ego es la culpa, más que cualquier otra. ¿M? Y eso, claro, eso fue lo que a mí me bajoneó, porque yo me sentía culpable todo el tiempo, o sea, la culpa vivía en mí, yo era la culpa andante. ¿Sí? Y también darme cuenta de otro secreto que hubo en mi familia era que mi abuelo estuvo en la cárcel y yo no sabía, yo me enteré hasta ese día y yo soy doble de mi abuelo también, ¿sí? Entonces ver como todas esas y yo decir, ok, o sea, estoy cargando con mucho. Bueno, entonces después de todo este tema de haber reconocido todo esto en mi clan familiar, hice un acto simbólico con mis ancestros. Entonces les hice una carta con los cuales yo reconocí que era dobles o que llevaba como eso de doble experiencias. Entonces le hice una carta a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis bisabuelos. Bueno, como agradeciéndoles primero el por qué estoy aquí, pues porque sin ellos no estaría aquí, así de simple, y pues reconociendo todas esas vivencias porque finalmente eso fue lo que hizo que despertara en mí esa conexión con un propósito, como con un propósito más concreto. Y segundo, pues les hice como una devolución, como una entrega, decirles, bueno, reconozco que tuviste que pasar por esto en tu vida, pero es tuyo, no es mío. O sea, no tengo por qué cargar con eso. Ujú. Y empecé como a devolverles todo a cada uno en una carta, quemé esas cartas e hice una meditación del clan familiar. Después de que yo hice eso, los ataques de pánico bajaron. No voy a decir que desaparecieron, ¿no? Pero sí Ok. bajaron un montón. Bajaron un montón. eh, Sin embargo, queda ese como remanente, ¿sí? Entonces, a pesar de que no sentí como tantos ataques de pánico ya tan sentidos, sí seguía el remanente de la culpa. Cuando empecé a leer ese libro de Una Nueva Tierra y ver cómo el ego me estaba dominando totalmente. O sea, yo estaba en modo víctima pues, y darme cuenta que todo estaba en mis manos. O sea, es que el poder estaba era en mí, no en Andrea, no en mis Ujú. compañeros, y el verme tirada en el piso del baño, con mis hijitos ahí al lado viéndome así tan mal, y me abrazó y me dijo, a pesar de que tenía 3 añitos, ¿no? El año pasado. Todo va a estar bien.